Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me dio una vida mejor. Y esa es la razón. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida un día muy especial. Me dio una vida mejor. Y esa es la razón. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Sí, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Digo una vez más, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida.
cambió mi corazón. Y esa es la razón. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida. Un día muy especial. Cambió mi corazón. Me dio una vida mejor. Y esa es la razón por la que canto. Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén y amén. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor en esta mañana? La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Yumeli Sánchez y estoy aquí para dar testimonio de cómo el Señor me trajo al conocimiento de su palabra. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y bueno, quiero compartir mi testimonio con ustedes, esperando que sea de bendición. Bueno, cuando tenía como de 8 a 9 años, el Señor me da un sueño. Yo venía en el sueño, vengo por la Ribereña. En ese entonces no estaba la Ribereña, como a la altura de un semáforo que está antes de llegar a la Caruceña, que es donde yo vivo. Y en el cielo, arriba alto, veo una nube que es exactamente, no es coincidencia, es exactamente como está la fotografía de la nube, que nosotros, bueno, yo por primera vez la vi en el año 1989, que fue cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Anteriormente yo no la había visto, pero en ese sueño yo vi esa columna, pero no como fotografía, sino como viviente, real. Estaba arriba y yo iba así como que en un carro, algo así, y él me miraba. Yo le veía los ojos, el rostro, pero así igualito como está ahí en la fotografía, pero él me miraba. Eso fue todo el sueño. Bueno, aproximadamente en esos mismos tiempos, tendría yo como 8 o 9 años, o quizás los 9. Eso sí fue una experiencia para mí. Fue como el primer llamamiento que el Señor me hizo, algo así. En ese entonces había una ruta de autobús que salían de la Caruceña y pasaban por aquí, por la 34. Cuando el autobús pasa viene por la 16, alguien le da señas, aplaude que se va a bajar. El autobús sigue y casi que se detiene al frente de la puerta de aquí del tabernáculo, pero él sigue un poquitico más quedó como diagonal, pero del otro lado de la acera. Yo venía de pie, porque muchos pasajeros veníamos de pie. En eso que se me va la mirada hacia la entrada del tabernáculo y observo que lo que deduzco es que acaba de salir una reunión. Habían
personas afuera, hermanos, hermanas, habían niños, habían jóvenes como de mi edad, habían adolescentes, yo tenía como 9 años. Cuando yo observo eso, sentí una atracción, pero demasiado fuerte, una atracción que me decía, bájate, bájate. Era como de bajarme y abrazar a esas hermanas, a las niñas. Entonces, la misma atracción como que se me era, bájate, bájate. Yo decía, no, ¿cómo me voy a bajar? Yo era una niña muy, muy tímida. Yo decía, pero ¿cómo me voy a bajar si yo no conozco a nadie? Yo contestaba dentro de mí. Y todavía sentía la atracción, bájate, bájate, bájate. Y yo, no, ¿cómo? Y miraba, y bueno, en eso el pasajero que se iba a bajar bajó, arranca el chofer, y me quedé fue mirando y triste porque no me bajé. Esa fue una experiencia que me pasó inolvidable. Bueno, eso fue como la edad de 9 años. En el transcurso de mi niñez, mi juventud, fui leyendo la Biblia. Como les dije, mi mamá nos instruyó acerca de... Yo creía que la verdad, yo decía que la verdad era la Iglesia Católica. En ese entonces yo no tenía conocimiento, ignoraba las cosas de Dios y de su palabra. Resulta que un día, como de 15 años, estaba buscando algo en mi casa que mi mamá me mandó al cuarto donde guardaba las cosas, y viendo que yo me cansé de buscar y buscar, no conseguí, como descansando, me quedo quieta y miro un cajón, está una Biblia, bueno, nosotros, una Biblia católica, porque decía católica. Y nunca en mi vida había leído una Biblia completa. Y en eso yo la vi, me acerqué, la tomé y la abro. En lo que la abro, se me abre en Éxodo 20. Y empiezo a leer, donde Dios le está hablando a Moisés, dándole los mandamientos, y empiezo a leer los mandamientos. Cuando yo llego a este mandamiento que dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de... Cuando yo leo ese mandamiento, yo me asombré, y yo dije, Dios mío, pero si esto es lo que hacen en la iglesia, adorar imágenes. Para mí, en ese momento, cuando yo leo todo ese mandamiento, es como que si se me quitó de mis ojos un velo. A partir de ahí, yo dije, no, en la Iglesia Católica no está la verdad. Entonces, automáticamente, esto no se lo expresaba yo a mi mamá, eso lo estaba viviendo yo dentro de mí. Y automáticamente dentro de mí, no automáticamente, sino que yo creo que fue a partir de ese entonces que empezó dentro de mí una búsqueda. Yo quería la verdad, buscar la verdad, yo quería saber la verdad, dónde estaba Dios en verdad, y empecé dentro de mi corazón, era como un clamor, una búsqueda, y fue transcurriendo los años y eso no se apagó, sino que fue creciendo dentro de mí. Me sentía dentro de mí como un vacío, como algo hueco, como una necesidad de ser, y a la vez sentía que yo quería servirle a Dios, y que sirviéndole a Dios iba a sentir la llenura, pues que se me iba a quitar ese vacío. Como a la edad de 18 años, estaba asistiendo a una campaña cerca de la casa de mi hermana, una campaña evangélica cristiana de una denominación. Estuve asistiendo, de lunes a sábado ponían películas y los domingos predicaciones. Terminó la campaña, me invitaron a sus casas, a unos cultos, comencé a ir. Pero en mi corazón era una búsqueda, yo quiero saber dónde está la verdad. Y recuerdo que en un culto de un domingo estaba predicando a alguien, y entonces estaba haciendo el llamamiento, y uno de los hermanos se me acerca y me dice que pase adelante y que reciba al Señor. Yo le digo que yo no quería hacerlo porque yo tenía dudas, yo quería saber cuál era el bautismo correcto, si era en el nombre del Señor Jesucristo o en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él me dice, no, es lo mismo. Pase adelante, pero en mi corazón no. En mi corazón era la verdad, yo andaba buscando, era la verdad. Si iba a dar ese paso porque ya yo estaba viendo que, el llamamiento era más fuerte. Yo quería hacerlo con certeza. Entonces, resulta que pasan los días, los meses,
Y yo, Dios mío, yo buscaba dentro de mí, pero yo no conseguía. Yo veía que me hablaban por aquí de o sea, veía hermanos de diferentes iglesias, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y veía que se contradecían en lo que decían, y cada uno, o sea, me presentaba como la verdad, pero se contradecían unos con otros. Eso me causaba más confusión. Entonces, en mi corazón había ese clamor, pues yo quería la verdad, encontrar la verdad. Un día, leyendo la Biblia, leía los evangelios, solamente los evangelios, y pasaba a Apocalipsis porque no me gustaba leer mucho. Y cuando leí Apocalipsis, llegué a leer todo el libro de Apocalipsis, y quedó en mi corazón una escritura. Eso quedó como un sello porque nunca se me olvidó, que es la última hojita de la Biblia, el último capítulo de Apocalipsis, donde dice que yo protesto a todo aquel que escucha, que oye las palabras de esta profecía. Si alguno le añadiere, yo le añadiré las plagas que están escritas en este libro, y si alguno le quitare, Dios le quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En base a eso, yo creo que fue que eso me ayudó a aumentar mi búsqueda hacia la verdad. Bueno, finalmente parecía como que dentro de mí yo no encontraba la verdad. Y el llamamiento era, o sea, el deseo de servirle a Dios era muy fuerte. Hasta que parece como que dentro de mí yo dije, como que estaba a punto de entregarme así al Señor, sin tener la certeza de si esa iglesia, si ahí predicaban la verdad como era, la palabra de Dios como era. Cuando Dios en su soberana gracia me envió a mi hermano mayor, él vivía en el Zulia, y él nos visitaba así rara vez, como 2 veces al año. En esa ocasión nos visitó, y cuando está en mi casa y nos encontramos, mi hermana le dice: ay, qué bueno, Rafael, que viniste, porque Yusmeli se va a meter evangélica. Esa fue la expresión de mi hermana. Y él dijo: ah, qué bueno, Yusmeli, eso está muy bueno, pero tiene que tener cuidado. Y entonces me dice: tiene que tener cuidado. Sí, y ahí empezó a hablar. Cuando él empieza a hablar, me empezó a decir que hay muchas sectas religiosas, que cada una hace su propia interpretación de una misma. O sea, eso no fue mi hermano, eso fue el Señor en mi hermano, dándome la palabra exactamente lo que yo andaba buscando. Cuando él empieza a hablarme, él me habla de que estamos en la séptima edad, en la Odisea. Él hizo que yo misma leyera el Apocalipsis, donde habla de la edad de la Odisea. Entonces él me presentó la palabra. O sea, el mismo Señor lo utilizó a él, dándome la palabra y dándome la palabra revelada. Cuando yo escucho todo eso, yo sentí en mi alma como que si mi alma dijera: esto era lo que yo andaba buscando. Y sentí una satisfacción tal que se acabó la búsqueda. En ese sentido, se acabó la búsqueda. Recibí paz, pues en ese momento, cuando yo escucho todo lo que él me está diciendo, la palabra de Dios, leyendo la misma Biblia. De ahí en adelante, bueno, ya yo tenía 21 años cuando me entero que mi vecina, una anciana, ella se congregaba. Yo empiezo a buscar, mi propio hermano me dice: hay una iglesia aquí que predican la palabra de Dios puras, que no le agregan y no le quitan. El pastor se llama Galdona, pero no recuerdo su nombre, me dijo él. Entonces, cuando me dice el apellido Galdona, me pareció familiar, y recuerdo un folletico que a mí me habían regalado cuando, unos meses antes, no sé qué tiempo antes, en una ocasión que me fui a reunir con una compañera de clase. Estaba estudiando un curso. Yo llego, mi compañera está hablando, una señora está hablando con ella, y cuando yo llego y me acerco, me doy cuenta que la señora es una hermana y le está hablando la palabra de Dios. Esa fue la segunda vez que yo escuché la primera vez que yo escuché la palabra de Dios. Cuando yo le escucho a ella, la hermana que le está hablando a mi amiga, todas esas palabras,
ella le hablaba de que el Señor estaba preparando un pueblo, así como una novia, como cuando el novio le dice a la novia que se prepare. Así el Señor venía a buscar una novia pura. O sea, ella le estaba hablando la palabra, pero esa palabra que le hablaba a ella, esa la absorbiera yo. Yo sentía como cuando un bebé tiene mucha hambre y se toma su biberón con desesperación. Así sentía yo que eso me llenaba. Pero ella habló hasta cierto punto y yo quedé con el hambre, pues, con el hambre y la sed de la palabra, y hasta que fue la ocasión cuando el Señor me envía a mi hermano. La hermana me había entregado un tratadito y no era casualidad, era que lo habían repartido aquí mismo en el tabernáculo, y cuando mi hermano me dice así, yo voy y lo busco, y cuando lo encuentro, sí, era el mismo, exactamente. Me dijo, Yumelia, ve a esta iglesia. Él me dijo, esa es la dirección, ve. Bueno, se fue mi hermano, quedé en la casa. Empecé a buscar a alguien, a preguntar de mis vecinos quiénes, para ver si alguno se congregaba con el pastor, el hermano Galdón. Y fui a una vecina, le pregunté, ella me dijo, no, mi pastor no se llama así, pero somos los mismos, te invito. Yo se lo agradecí, pero no, nunca fui, porque mi corazón decía que no era ahí donde me había invitado mi hermano, o me había sugerido mi hermano. Hasta que tuve la oportunidad, mi mamá averiguó, y mi vecina que estaba más cercana, la hermana Guillermina, ella se congrega aquí, y me mandó a decir que como no, que con mucho gusto, que cuando yo quisiera viniera. Y bueno, fue cuando vine para acá, para el tabernáculo, y recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Bueno, espero que este testimonio sea de bendición a todo aquel que oye o que ve a través de este medio, ya sean niños, ya sean adolescentes, ya sean adultos. Espero que sea de bendición y que sea un estímulo, pues, para que ustedes también puedan, y les invito, que ustedes puedan recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, y van a encontrar la paz que su alma desea. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Creyéndole a Dios, parte 9. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buena tarde, amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio de la predicación del Evangelio, porque es palabra eterna de Jesucristo que ha enviado alrededor del mundo a través de los instrumentos que Él ha de usar para llevar su palabra. Así que el Evangelio es la buena nueva de salvación para que el hombre sepa la condición en la cual se encuentra. Hemos dicho otras veces que ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, es Dios hecho letra, Dios plasmando la voluntad para con el hombre allí en papel, en una Biblia, el cual es, la Biblia significa una biblioteca, una pequeña biblioteca, pues son 66 libros que Dios escribió, hombres inspirados allí para que pusieran escribir la voluntad de Dios para con el ser humano. Pero a veces no entendemos y quizás pensamos que es un libro cualquiera, pero no, es un libro de toda sabiduría, porque es la mente de Dios que está allí, que mandó escribir esta letra para cada uno de nosotros. Así que, siendo la mente de Dios, allí se encuentra en la Biblia la condenación del pecador, se consigue la salvación del hombre justo. ¿Ves? Por lo tanto, ¿qué? Nos conviene entonces que escudriñar, leer, buscar, indagar, a ver qué está escrito de nosotros, porque es un espejo para nosotros. Por lo tanto, amado hermano, nos conviene que leerla, nos conviene oírla para conseguir el favor de Dios, y obedecerla. ¿Para qué? Para poder ser salvo, porque es la única manera, es obtener obediencia, porque el que tenga la obediencia a la palabra de Dios, él tendrá entonces esos requisitos llenándolo para que Dios entonces pueda obrar a través de él y darle entonces la petición de su corazón. Pero si no lo obedece, entonces es un rebelde. ¿Ves? Entonces ya Dios no tiene nada que ver con rebelde, porque Dios lo deja a su propia despensa, a su voluntad. Haga lo que quiera entonces, porque Dios le presenta la verdad al hombre, pero si no la quiere captar, bueno, él lo deja quietecito entonces. Porque así
obra el Señor Jesús. Dejó este libro entonces como evidencia que Él existe. Dejó este libro como evidencia como un libro de guía. Es el mapa que nos va a guiar a la vida eterna. El hombre, Dios lo hizo para vivir eternamente, pero a través del pecado entró la muerte, entró todo lo que vemos en el día de hoy. Pero en el corazón del hombre no quiere morir, porque él fue hecho para vivir eternamente. ¿Me entiendes, amado hermano? El hombre no nació para morir, sino para vivir eternamente. Entonces, por lo tanto, ese sentir, ese deseo, ese anhelo que tiene el hombre en su corazón es vivir para siempre, no morir. Cuando usted le habla de muerte al hombre, no, como que yo quiero morir. No, nadie quiere morir, porque Dios puso ese sentir en el hombre allí en el corazón del ser humano. No morir, sino vivir eternamente. Por eso dice allí que hay un anhelo, un sentir en el corazón del hombre de pasar ese umbral de la eternidad. Por eso el tiempo que estamos viviendo, amado hermano, Dios dijo y prometió que iba a restaurar todas las cosas para llevar nuevamente a la posición original al hombre. Por eso dice Romanos 8, versículo 19, dice que porque el continuo anhelar de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también nosotros mismos, vamos a leer del 17, y si hijos también herederos herederos en Cristo, siempre padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No es lo que Dios quiere entonces que manifestarse entonces aquí sobre la tierra para poder entonces tener esa redención eterna nuevamente con nuestro Padre Celestial. 19 dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. O sea, las criaturas, la naturaleza está gimiendo por esa redención, que Dios vuelve otra vez a renovar lo que allá se perdió en el principio por causa del pecado. Por eso, amado hermano, si las criaturas están gimiendo y la naturaleza está gimiendo y vemos la tierra como está hoy en día, dando entonces que temblando por todos lados, está en un caos completamente el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay una parte que Dios está ya, apúrense porque yo los voy a redimir, apúrense porque yo voy a hacer mi obra, el cual es restaurarlos completamente. Por eso allí está el gemir de la naturaleza, gemir de las criaturas. Y allí entonces dice, y no solamente ellos, dice, mas también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, allí está entonces el punto que lo que estamos hablando, que en la naturaleza está gimiendo, las criaturas están gimiendo por esa manifestación de los hijos de Dios. Dios quiere manifestarse nuevamente en la tierra y darse a conocer, porque Él va a restaurar completamente esta tierra, el cual se perdió por causa del pecado. Pero allí vemos lo que está pasando en el mundo hoy, temblores por todos lados, la tierra está entonces, ¿qué? En dolores de parto, queriendo ¿qué? Parir una tierra nueva y un cielo nuevo. Por eso, amado hermano, la palabra de Dios está escrita aquí en la Biblia, como estamos hablando, que es la palabra que Él la dejó para nosotros, nuestra instrucción. Por eso el Señor dijo, escudriñad las escrituras que a ellos parece tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, nos manda a escudriñar. Entonces, si la palabra de Dios es la mente de Dios, es la condenación al pecador, es la salvación al justo, entonces nos conviene que leerla para ser sabio en Dios. Nos conviene que oírla para hallar el favor de Dios y nos conviene que entonces obedecerla para así entonces ser salvo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso Apocalipsis 3 dice, bienaventurados los que leen. Apocalipsis 1, 3, perdón. Dice, bienaventurados los que leen y oyen de las palabras del libro de esta profecía. ¿Por qué? Porque es una bienaventuranza para el que escudriña entonces y oye, para que así pueda crecer entonces en Dios. Alabado sea el nombre
del Señor Jesús. Entonces, amado hermano, le damos la bienvenida en esta preciosa tarde y que Dios nos permitió nuevamente estar aquí en este lugar para llevar entonces la palabra y darle continuación al tema que hemos venido desarrollando de semanas atrás con este tema que lo hemos titulado Creyéndole a Dios. Y allí hemos desarrollado entonces el punto, varios puntos de la escritura y vamos a continuar entonces para así darle entonces otro puntico más a este tema, creyéndole a Dios. Y les invito, amado hermano, que abran conmigo allí en la escritura en San Juan capítulo 6, desde el versículo 24, porque tengamos entonces que abrir este panorama aquí de la palabra de Dios y podemos ver y que el Señor ponga palabras sabias en nuestros labios para hablarla con confianza, para que ustedes puedan entonces ser edificados. Y leímos entonces en el nombre del Señor Jesucristo, me acompaña San Juan, le dije capítulo 6, versículo 24, y hasta el 36, vamos a leerlo allí. Y dice así de esta manera: como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en la barquilla y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartaste. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dijéronle: ¿qué haremos para obrar las obras de Dios? Respondiendo Jesús, díjole: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, oremos entonces a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, bendito sea tu santo y precioso nombre, Señor. Gracias te damos, mi Padre eterno, por darnos, Señor, nuevamente, Señor, este día, Señor, glorioso, Señor, cuando tus misericordias son renovadas, Señor, en este día para cada uno de nosotros y para cada uno de los que están en el mundo, en este día, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por ello, Señor Jesús, por la fuerza, Señor, necesaria que dan a nuestros cuerpos, Señor. Oh, Padre eterno, gracias por todos tus beneficios, Señor Jesús. Padre mío, en esta hora, Señor, nos ponemos nuevamente, Señor, delante de tu presencia, Señor Jesús, para que sea usted, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, poniendo palabras sabias en la porción de nuestros labios, Señor Jesús, para hablarla con confianza, Señor, a las vidas aquellas que están allí, Señor, atenta a tu voz, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, miembros del cuerpo del Señor Jesús, del cual somos miembros, Padre eterno. Oh, te rogamos la bendición, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, que caiga, Señor, esa lluvia, Señor, lluvia de gracia, lluvia de bendición sobre cada uno de ellos, Señor Jesús. Ellos puedan, Señor, ver, Señor, oh Padre eterno, verte a ti, Señor, plasmado allí, Señor. Oh, que Señor, que ellos puedan reconocer, Señor, que tú estás en el negocio en el día de hoy. Oh, Padre mío, nosotros sabemos que te conocemos por fe, tu Espíritu, Señor, obrando en medio nuestro, Padre mío. Gracias te damos, Señor, por tu manifestación, Señor, en el día que estamos viviendo, Señor. Que para el mundo, Señor, es una locura. Para el mundo, Padre eterno, no lo puede entender, no lo pueden ver y no lo pueden creer. Oh, Padre eterno, pero
Te damos gracias, Señor, porque tú dijiste, Señor, te alabo, Dios Padre del cielo, de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios entendidos y lo hayas revelado a los chiquitos, a los pequeños, a aquellos que no entienden, no comprenden, pero tú los has enseñado, Padre eterno. Oh, Señor, les has dado a comprender, Señor, tus misterios en Jesús. Oh, Señor, que no siendo nada aquí en el mundo, quizás para muchos grandes sabios que hay en esta tierra, Padre eterno, pero en la humildad, en la sencillez, es donde tú te revelas, Señor, a tus hijos, Padre mío. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo, Señor Jesús, que nos has hecho en cada uno de nosotros, Señor, en abrir, Señor, tu palabra, Señor, y darte a conocer a tu pueblo. Padre Santo, sigue, Señor, oh Señor, obrando en medio de tu pueblo, para que así podamos llegar, Señor, juntos, terminar esta carrera que tú nos has encomendado. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre eterno, y ayuda a aquellos hombres, que mujer, Señor, que no te conocen, Señor, o sea, ya usted abriendo el entendimiento, para que también puedan ellos buscar su rostro. Para gloria se lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, como lo he dicho, amado hermano, el tema que vamos a continuar aquí en esta tarde, entonces, es creyéndole a Dios. Y vemos en la parte natural, amado hermano, lo que es creer. A veces nosotros como seres humanos, cosas que nos pasan en la vida, y nosotros a veces le creemos a una persona, o alguien le da una promesa a usted que de una cosa que le ofrece, o un ejemplo, un hombre a una dama le hace promesa y le ofrece cosas, y aquella mujer le cree, aquella dama le cree a aquel hombre, pues de repente la decepciona, porque no le cumple, o no le pudo cumplir. Y la decepción allí entonces hace como una raíz de amargura a aquella persona. ¿Por qué? Porque le creyó aquella promesa que le hizo aquel personaje, pero no lo pudo cumplir. Y entonces allí ese corazón se endurece, se encierra de tal manera que dice, ya no le creo ya a los hombres, ya no le creo ya a la gente, porque he sido engañado muchas veces. Y se dice aquella persona. Pero sabemos que la persona, el hombre, aquí por naturaleza es mentiroso, pero no así nuestro Padre Celestial, amado hermano, porque cada promesa que da nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel para cumplir cada una de ellas que está allí escrita para nosotros. Pero el hombre por naturaleza es mentiroso. Pero hay algo más tremendo, amado hermano, porque lo que pasa que Dios, Él es espíritu, y Dios tiene que hablar a través del hombre. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para saber y entender cuando Dios habla a través de un hombre? Tenemos que discernir, que es lo importante que tenemos que tener cada uno de nosotros como seres humanos. Discernimiento de Dios. Y cuando hablamos de discernimiento, eso solamente lo obtiene el pueblo de Dios. Aunque el hombre que no tiene a Dios, no cree en Dios, también tiene a veces discernimiento, por natural. Pero nosotros estamos llamados como pueblo de Dios, como hijos de Dios, a discernir cada palabra que puede salir de la boca de cualquier persona. Y sabemos entonces, ahí entendemos por el Espíritu de Dios que si es Dios hablando o es el enemigo hablando. Cuando es mentira y cuando es verdad. Por eso a veces nosotros tenemos que no chocar con el hombre, no chocar con el vaso que esté hablando, sino que se dice, Señor, dame discernimiento para creer si es verdad o es mentira. Por eso la gente a veces la engañan tan fácil porque no tienen discernimiento y creen cualquier cosa, amado hermano. Y cuando ven que lo que le dijeron era una mentira, entonces viene entonces ¿qué? Esa raíz de amargura a su corazón. Viene entonces esa decepción y dicen, yo no creo más en hombres, yo no creo más entonces en palabras de hombres. Entonces, no puede ser porque Dios habla a través del hombre, porque es el instrumento que Dios utilizó al principio y sigue utilizando hasta el final, lo usará. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos falta entonces? Discernimiento para ver cuándo es verdad y cuándo es mentira, para poder creer a Dios. Entonces, sabemos que por la palabra de Dios, que la única manera de obtener entonces la aprobación de Dios para cualquier cosa es creyéndole toda su palabra.
Pero si usted no conoce la palabra de Dios, como le dije, la Biblia es el libro de Dios. Si no conoce la palabra de Dios, entonces usted no va a poder discernir lo que es mentira y lo que es verdad. Así que, ¿cómo cree usted entonces la mentira cuando no conoce la verdad? Entonces, allí está. Entonces, voy a creer una mentira cuando la verdad me dice que es otra cosa, que es la verdad, y usted, pero no, ya cree una mentira, porque Dios le presenta, déjeme decir, Dios le presenta la verdad al hombre, pero si no quiere creer la verdad, entonces viene un espíritu de mentira, un espíritu de error para que crea entonces a la mentira. Por eso, amado hermano, es meternos aquí en las Escrituras para saber conocer la verdad de Dios, y cuando podemos creerle con todo nuestro corazón a ese Dios todopoderoso. O sea, que no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para que podamos creer. Vemos allí entonces que la verdad de Dios, creyéndole a Dios, tenemos que creerle por fe. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y como espíritu usted no lo puede ver naturalmente. Tienen que creerlo por fe. Y si usted le cree por fe, allí entonces alguien le pregunta, ¿y cómo sabes tú que Dios existe? ¿Cómo sabes tú que tú eres salvo? Somos salvos por fe, amado hermano. Por fe soy salvo. Y no de vosotros mismos, sino es un don de Dios, dice la Biblia. Entonces, tenemos que creer entonces por fe a Dios, creerle a Dios. Porque que se llegue a Dios, tiene que creer que Él hay, ya existe, Él es galardonador que le busque, dice la Biblia. Entonces, allí entonces entra eso sobrenatural para el ser humano, el cual es el Espíritu de Dios dándole testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, entonces somos salvos por Dios y somos herederos con Dios, con Cristo. Entonces, allí entonces, coherederos con Cristo, pues, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces vemos allí entonces que es por fe que podemos entonces creerle a nuestro Padre Celestial, a ese Dios todopoderoso. O sea que no es porque usted crea una parte de la palabra, no, tiene que creerla toda, porque allí está escrito toda para nuestra instrucción. No una palabrita nada más, esta la creo, pero la otra no la creo, porque todo eso fue para el pasado, como dicen muchos. Ya el Antiguo Testamento eso pasó, ya estamos en el nuevo y estamos en una nueva era, estamos en un nuevo tiempo, estamos ya el último tiempo ya, pero tenemos ya lo perfecto, como dicen muchos, pero no. Dios tiene entonces la Biblia descrita para nuestra instrucción de toda esa palabra que no puede entonces, ya fue una sombra, aquí es la realidad, está claro, pero tenemos entonces que ver qué pasó allá en el principio para poder entonces allí entonces ver la realidad en el día de hoy, es certificar que sí es verdad que Dios habló allá, y si habló allá como el mismo de ayer, de hoy por los siglos, entonces tiene que remachar en el Nuevo Testamento lo que él dijo en el principio, para poder creerle a Dios toda su palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aunque podemos entonces que no es creerle una parte, sino toda su palabra. Ahora, vemos que Dios habla a multitud. Dios habla a todo el mundo. Dios habla a todo viviente. Pero muchos sabemos que nos responden. Muchos no creen, pero los que creen son los que toman el beneficio de Dios. Aunque vemos que las misericordias de Dios, amado hermano, son tan grandes que el Señor, hasta a los incrédulos, hasta los que no creen, son beneficiados por la palabra de Dios. ¿Por qué causa? Porque Dios abre su mano y colma de bendición a todo viviente, dice la Biblia. A todo viviente, no dice a algunos, a los que creen, no. Dice a todo viviente, ¿ve usted? Entonces, esos beneficios abarca todo el mundo, pero hay incrédulos allí en todo el mundo, en que quizá muchos van a decir, pero ese incrédulo que se muera, que lo mate Dios, porque es por incrédulo. No, Dios colma bendición a todo viviente, dice la palabra. Dice que su sol sale para buenos y malos, su lluvia para justos e injustos. ¿Ven? Entonces ven los beneficios que obtienen aún en los incrédulos. ¿Pero por qué causa? Por causa del justo. Por causa como el justo está aquí sobre la tierra, entonces los beneficios lo arropan a ellos también. Los acobijan a ellos también allí para recibir bendiciones de Dios.
su lluvia, su sol cae para ellos también. Así como Dios llena la tierra, cae su lluvia para el trigo, que es el que da beneficio para la comida, el pan del hombre. Ahora, allí está la paja, allá está el monte, ahí está la cizaña, que también se beneficia, pero eso no sirve para nada, pues eso va a quemarla, pero también se beneficia de la lluvia y del sol que Dios envía para su justo aquí sobre la tierra. ¿Ves? Entonces, allí entonces vemos que el incrédulo también se beneficia de ello por causa de sus hijos que están aquí sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos que Dios dijo en la parábola de Mateo 13, 48, que dice que el reino de Dios es semejante a un pescador que lanza su red y atrapa diferentes peces, diferentes animales de la mar y saca la red llena, pero cuando la saca, él hace una escogencia, empieza acá, allí vienen en la red, caen entonces tortugas de agua, culebras de agua, cae sapo, rana, arañas de mar, todas estas cosas. Entonces, el pescador empieza a sacar todo lo malo, los peces, las arañas, las culebras, y las va lanzando otra vez al mar otra vez. Pero se va quedando, ¿qué? Con los pececitos, que es lo que le interesa a él. Lo bueno los va apartando, ¿verdad? Lo demás lo echa para afuera, otra vez para el mar. ¿Por qué? Pues eso no le funciona a él, no le va a servir para nada. Pero los peces que él vino fue con ese propósito a sacarlo en esa red, allí entonces lo que va a escogerlo y los va a meter entonces en la barquilla donde está ahí pescando. Así dice que es semejante al reino de Dios, porque Dios enviará al final del camino, enviará sus ángeles y recogerá entonces los justos y a los justos los echará entonces en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ve usted? Entonces es una escogencia que va a ser Dios al final del camino. Por eso la palabra, el evangelio, sale para todo el mundo, amado hermano, creyentes y no creyentes. Pero la decisión la hace o la toma es el ser humano. Si quiere creerle a Dios o darle la espalda a Dios. Entonces, allí está entonces el punto. Creerle a Dios es con todo su corazón. ¿Ves? Entonces, allí Dios colma de bendición a aquel hombre que o le da regalo, lo premia por haberle creído cuando toma esa decisión por el Señor. Vemos el punto de Jonás. Jonás era un hombre de Dios, era el profeta de Dios, era el instrumento de Dios, como estamos hablando que Dios usa al hombre para llevar siempre el mensaje, llevar siempre una palabra, darle el propósito que el cual quiere Dios que se haga. Y allí entonces había una ciudad sumergida en el pecado, así como estaba Sodoma y Gomorra, que Dios la destruyó por fuego y azufre allá en el pasado. Pero aquí estaba entonces otra ciudad llamada Nínive, que estaba también podrida en el pecado también, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios miró y dijo, no, esto se va a acabar también. Todo es necesario que vaya, y si hay algo para que se arrepienta allí, bueno, voy a enviar mi instrumento, voy a enviar mi hombre para que les predique allí. Y allí entonces escogió a este hombre, a Jonás, y Jonás, sabiendo cuán grande es la misericordia de Dios, allí entonces él era el profeta de Dios, y Dios le dice, ve a Nínive y predícale y para que se arrepientan, porque si no se arrepienten dentro de 40 días los voy a destruir. Ese era el mensaje que iba a llevar Jonás a esta gente, a esta ciudad. Pero Jonás, sabiendo y conociendo a Dios, que era misericordioso, quizás Jonás pensaría, si Dios está misericordioso, Él se lo va a perdonar, voy y lo va a perdonar, pero eso, gente mala, mejor que se muera. Tomó otro barco y no fue a Nínive, sino a Tarsis. Y allí se desvió del propósito de Dios, y Dios tuvo entonces que levantar una tempestad para que así entonces lo arrojaran al mar. Y allí entonces lo atrapara un pez y lo llevara a Nínive, donde tenía que llevar el mensaje. Dios entonces hace cualquier cosa, amado hermano, lo imposible, lo que para el hombre humano, la mente humana, es imposible que sea, que crea que
Dios hace cualquier cosa para salvar una vida, salvar a alguien que está en necesidad, que está sumergida en el pecado, Dios hace cualquier cosa para llevarle un mensaje antes que venga la destrucción, porque Dios advierte al hombre, Dios advierte a las naciones antes que venga una destrucción para que se arrepientan, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el Señor envió entonces a este hombre como instrumento en su mano a un hombre, imagínense, un hombre. Dios no va a ir el mismo personal como espíritu, no. Envía un hombre porque es el instrumento que Dios usa. Lo envió y allí entonces Jonás no quiso, pero tuvo que ir obligado, porque el pez tuvo que llevarlo allá y lo arrojó allí en la playa para que pregonara entonces aquella ciudad que iba a ser destruida por la mano de Dios por causa del pecado, la maldad que había allí en esa ciudad. Pero allí vemos que cuando Jonás sale predicando el mensaje, que lo que Dios había dicho, este hombre, este rey de allí de Nínive, cuando oyó el mensaje y el pueblo oyó, creyeron, amado hermano, ¿ves? Le creyeron a Dios a través del mensajero que iba a destruir esa ciudad si no se arrepentían dentro de 40 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo tanto el mensaje de Jonás para aquel rey y para aquel pueblo? Que el rey tomó decisión allí rápidamente y mandó al pueblo a ayunar completamente. Toda la ciudad, todo el pueblo, toda aquella ciudad la mandó a ayunar. Y no solamente a ellos, sino también a los animales que estaban allí. Ayunen todo, porque Dios va a destruir esta ciudad. Fíjese al punto que llegó a este rey a creerle a Dios. Era una realidad. Él sabía que Dios no estaba jugando juego, que Dios estaba diciendo la verdad. Por lo tanto, cuando Dios se complace cuando ve a alguien que le cree, Dios se complace cuando ve a alguien que le obedece en cuanto a su palabra. Pero cuando no obedece, entonces los juicios vienen para aquella persona o para aquella ciudad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos los beneficios que actúa entonces aquí este rey con su pueblo allí en Nínive, porque le creyó a Dios. ¿Ve? Por eso Dios lo puso como testimonio. El Señor Jesús, cuando llegó y dijo la parábola ya en Mateo 13, creo que está Mateo, él dio la testimonio de esta ciudad de Nínive, porque él dijo que la gente le pedían señal del cielo, pero él dijo, no, señal no le será dada, sino la de Jonás profeta, que como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dijo, habló de Nínive, que Nínive la levantará en aquel día y condenará a esta generación, dice. La levantará y la condenará en esta generación, porque ellos creyeron al mensaje de Jonás, profeta. Ahora él dice, he aquí más que Jonás en este lugar, hablando de él. Y dice de la reina de Seba, del austro, que ella vino a oír la sabiduría de Salomón. Y dice que ella también va a ser levantada en esa generación para condenarla, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y dijo él, he aquí más que Salomón en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos allí el punto muy importante cuando el Señor allá a Moisés le dijo, yo soy el que soy. Ahora, cuando él dijo, yo soy el que soy, él era Dios allí, hablando en una columna de fuego, o una zarza ardiente a Moisés. Los profetas cuando hablaban, que era un mensaje de Dios, cada uno de los profetas decían en la antigüedad, así dice Jehová de los ejércitos. ¿Ve? Ahora, pero cuando él se paró aquí sobre la tierra, el verbo hecho carne, Jesús, él dijo, oíste que fue dicho, más yo digo. ¿Ve? A él no decía yo, así dice Jehová de los ejércitos, no, más yo digo. ¿Quién era ese? Era el mismo Dios hecho carne. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.
Ahora, aquí nosotros, después de y de la partida del Señor, de la crucifixión y resurrección de Él, y subió al cielo, bajó en la forma del Espíritu Santo. Ahora, los instrumentos de Dios para este tiempo, ahora dicen, así dice el Señor. No digo, así digo yo, no, porque mi palabra no va a servir para nada, sino, pero así dice el Señor, porque Él es el que va a hablar entonces a través de los instrumentos, de labios humanos, como siempre lo ha hecho. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amado hermano, no podemos chocar entonces con la humanidad de la persona, porque sabemos que este es el velo de Dios, el velo de carne, como hemos dicho en otras ocasiones. Porque quizás hay mentirosos, sí, el hombre es mentiroso de la naturaleza, pero cuando lleva un así, dice el Señor, preste atención, póngale oído y créalo que es Dios hablando a través de labios humanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, vemos hoy en día que así como Jonás, que se enojó porque Dios le salvó aquellas vidas y se enojó con Dios, imagínense, allí se molestó. Y así hoy en día hay muchos ministros también que se ponen, no se enojan porque no, esa iglesia está fuera de orden, esa iglesia tiene falsa doctrina, esos son del diablo. Imagínense el juicio que da el hombre naturalmente cuando no tiene una perfección, un llamamiento correcto o un discernimiento correcto en su corazón para discernir si es Dios o es el diablo. Si no quedan de una vez el juicio incorrecto, dan de una vez eso es del diablo y no pueden discernir claramente cuando Dios trabaja de muchas maneras en el hombre y por el hombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es el cuidado que nos manda tener entonces el Señor hoy en día en cuanto a estas cosas que Dios está haciendo en este último tiempo. Dios prometió que Él se iba a derramar en un pueblo, que Él se iba a dar a conocer y que su manifestación iba a ser visible. ¿Por qué? A través de su iglesia. Su iglesia son los labios de Dios, la iglesia que Él compró con sangre allí en la cruz del Calvario, y allí entonces usted tiene que discernir para ver si es Dios o es del otro bando, porque sabemos que son dos fuerzas que están en el mundo peleando, pero usted tiene que tener discernimiento para entender y comprender las cosas espirituales. Por eso vemos que Dios entonces habla a la multitud a través de labios humanos, habla de muchas maneras, dice la Biblia, que Dios hablando muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, vemos aquí que Dios entonces colma de bendiciones a todo viviente, que su sol sale para bueno y malo y su lluvia para justo e injusto, pero está en el corazón suyo en creer o descreer. Ahora, Dios los da para todo, para justo e injusto, pero los incrédulos están allí también tomando su bendición, recibiendo beneficios de parte de Dios. Vemos allí entonces que Dios no quiere que la muerte del impío, dice la Biblia, se dice Ezequiel, Dios no quiere que el impío muera, por eso dice, le da el mensaje, lo suelta para que llegue al entendimiento y busque a Dios mientras puede ser hallado, como dice allá Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, que Él será amplio en perdonar. ¿Ves? Entonces, allí Dios dándole entonces la salida al impío, dándole la salida al incrédulo para que pueda entonces buscar a Dios. Pero allí entonces está la parte humana que está en creer o descreerla. Por lo tanto, amado hermano, los beneficios los recibe de parte de Dios también el impío, pero sabe que al final del camino va a haber una escogencia si no hay nada allí en su corazón. Si ha dicho nada más creer por creer, yo creo en Dios y yo tengo fe en Dios,
pero ¿y las obras? O la fe sin obra es muerta, dice la Biblia. Por lo tanto, tiene que dar un fruto cuando usted dice creer. Es la obediencia que usted ha de llevar a darla a conocer para que sepa que usted le cree a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Allí entonces vemos que, como dice, sigue Isaías diciendo allí que como la lluvia desciende del cielo y la nieve y no regresa vacía, sino que antes llena la tierra, das semilla al que siembra y pan al que come. El Señor dice, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que antes hará la obra para el cual yo la envío. Entonces, Dios envía entonces la palabra, sale por el rol del mundo, así a través del evangelio, las predicaciones, y es usted quien va a tomarse una decisión por su cuenta, si cree a Dios o no cree, si cree al evangelio o no cree. Allí está el punto muy importante, porque si no cree, entonces ya es condenado, dice la Biblia, porque es el punto que Dios ha puesto entonces para que usted busque a Dios. Ahí entonces, primero hay que hacer entonces, ¿qué? Para conseguir beneficio, primeramente, oír. Y oír por la palabra de Dios, porque es donde Dios se va a dar a conocer, por creer o oír la palabra de Dios. Este hombre natural, como hemos dicho, come por aquí, por la boca, para alimentarse y así estar fuerte. Pero el hombre espiritual, el que es nacido de Dios, creado conforme a su misma imagen, es el hombre espiritual que está por dentro, que se renova de día en día. Ese come por el oído y es por oír la palabra de Dios. Entonces, primero ahí tiene que oírlo. Segundo, tiene que entonces creerle, porque si no lo cree, entonces no le agrada a Dios. No va a conseguir los beneficios de Dios. Dios no lo va a tomar en cuenta porque usted quiere hacer o creer lo que usted quiera y no le cree lo que Dios ya ha dicho. Entonces, el que se llega a Dios tiene que creer que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. ¿Ve? Entonces, Él premia a aquel que le cree. Entonces, tiene que primero oír, segundo, creer y tercero, entonces, ¿qué? Obedecer. ¿Para qué? Para obtener entonces lo que Dios le ha prometido para su vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí entonces tres pasos muy importantes, que es obtener cómo obedecer o cómo creerle a Dios o cómo conocer a Dios. ¿Y a través de qué? Del oír, de creer y obedecer la manifestación de Dios. Por eso el apóstol Pablo, mi hermano, el apóstol Pablo, con esa seguridad que él tenía en su corazón ya, que a quién era a que le estaba a servir, porque servía a la ley. Él se decía servir a Dios, y claramente yo creo en Dios, yo le sirvo a Dios, al gran Jehová de los ejércitos, y perseguía a los creyentes, mi hermano. Estaba contradiciendo algo, ¿ves? Que él mismo no sabía, porque estaba ignorante a esto, le faltaba el discernimiento, como estamos hablando. Él estaba persiguiendo la iglesia del Dios viviente, a los que servían a Jesús, a los apóstoles, y los encarcelaba, los mandaba hasta matar, los mandaba a que blasfemaran. Por lo tanto, no sabía lo que estaba haciendo porque decía creer en Dios, pero no estaba desconociendo la realidad, la verdad de Dios. Por lo tanto, cuando él tuvo esa revelación que vino a su corazón y se dio cuenta que estaba engañado, que estaba fuera de la voluntad de Dios, que estaba contradiciendo a Dios, allí entonces él pudo decir allí en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. ¿Ve usted? Entonces, allí estaba entonces ¿qué? Creer con el corazón a los que creen, porque si no creen, entonces el beneficio de Dios no viene para usted, hermano. No lo busque, pues no le va a servir, o lo va a obtener el beneficio, pero no le va a servir al final del camino, que va a ser entonces juzgado a través de ella. ¿Por qué? Porque rechazó lo que Dios le había ofrecido, le rechazó la verdad de Dios. ¿Ve usted? Así que la importancia de creer, amado hermano, al Señor,
porque lo que está en juego no es nada más y nada menos, amado hermano, sino su vida. No es cualquier cosa lo que está en juego, sino su vida. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? ¿Dónde va a pasar usted o dónde va a llegar al final de su camino? ¿A qué lugar va a llegar? Entonces ahí está la respuesta, la incógnita. ¿Qué será después de mí cuando parta de este mundo? Entonces, lo que está en juego no es nada más sino su propia vida. El alma que pecare, esta morirá, dijo el Señor. Entonces, allí está entonces la respuesta para su vida, su incógnita. ¿Dónde va a aparecer? Hay dos lugares que dice la Biblia claramente que hay. Dice que el camino hacia la vida, a los entendidos, es hacia arriba, para apartarnos así del infierno abajo. Entonces, si hay esos dos lugares, cielo, infierno, entonces su escogencia tiene que hacerla usted por sí sola, antes de partir de este mundo. Por eso lo que estamos llamando a decirle, instarle es, créale a Dios y Dios entonces le va a revelar su palabra y le va a mostrar entonces el lugar de la morada al cual Dios quiere llevarlo cuando usted le cree a Dios, que es el regalo que Dios le ofrece al hombre. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ve usted entonces lo que Dios ofrece para el que cree? Dios ofrece muchas cosas para el que cree. Todos sus beneficios están allí, pero tiene que buscar entonces su rostro. Vemos entonces que para que pasar lo que pasó allí en lo que leímos, el San Juan 6, el Señor le predicaba entonces a multitudes de personas. Allí se mostraba que los colores de cada uno de ellos, quién era el trigo y quién era la cizaña. O en otras palabras, quién le creía y quién le descreía, quién no le creía. A ustedes, allí se daban los dos puntos. Los verdaderos creyentes y los incrédulos, los que le habían creído su palabra. Por eso vemos allí cuando él dice, cuando hablando de que les predicó, cuando tuvo aquella multitud de peces y vieron muchos peces, o vieron muchas personas que se beneficiaron, porque él les multiplicó la comida allí, los peces, 5 panes y 2 peces, y les multiplicó y sobraron 12 cestas llenas. Ahora vemos que él les dio señales grandes, maravillosas, que vieran que la manifestación de Dios estaba en él allí, porque nadie podía hacer esas cosas si no fuese Dios con él, como dijo Nicodemo. Pero allí vemos entonces que ya lo habían buscado era por beneficio, ¿ves? Y ahí lo mostraron, porque el Señor se los dijo en sus propias caras. Como vio pues la gente que su Jesús no estaba allí, donde lo habían dejado, sus discípulos entraron ellos en la navecilla y vinieron a Capernaum a buscarlo, a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijeronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartaste. Allí lo está diciendo, entonces, ustedes quieren beneficio. Ustedes no me están buscando por señales, ni porque yo creen que soy el Hijo de Dios, creen que soy el Mesías. No, sino porque se están beneficiando del pan. Le dice, trabajad no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Dios dando testimonio que Él era el instrumento que Él había escogido para mostrarse, para tener ese compañerismo con el hombre aquí. ¿Ve? Hablando Dios, Espíritu, por labios humanos, Jesús, que era el instrumento, que era el tabernáculo de Dios aquí sobre la tierra. Pero, ¿quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo oyeron? ¿Quiénes le prestaron atención? ¿Quiénes le creyeron? Entonces, allí estaba el punto. Dios habló a multitudes, pero allí salió la manifestación de los incrédulos, pero también los verdaderos creyentes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, el Señor
les dice claramente aquí, dice, de cierto os digo. O sea, esta es la verdad. Confía en ella. Confía que es cierto, es real lo que yo le estoy diciendo. O sea, como remachándolo de cierto. Sí, es verdad. Sí, esto es real. Es lo que está diciendo el Señor allí. Queriendo decir de cierto los digo. Que no era falso, era la verdad lo que le estaba diciendo a ellos allí. Para que confiaran en Él y creyeran en Él. Pero muchos no creyeron. ¿Ves? Entonces salieron los incrédulos allí a reducir. Dice entonces el versículo 28. Dijeron entonces, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ves? Les vuelve a decir, crea, de cierto yo les digo que yo soy. ¿Ves? Entonces, no creyeron. Allí estaba entonces que le está incitando el Señor para que crean, pero no creyeron. Y dicen ellos entonces, dijéronle, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Ves? ¿Qué obras? Ahí estaban hablando que no estaban creyendo. Estaba saliendo de ellos en su corazón que, bueno, ¿quién eres tú pues? Para creerte. ¿Qué señal nos vas a dar para que te podamos decir que sí, si tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué señal nos vas a dar? ¿Qué obra vas a hacer? Le estaban insinuando a esta gente. Nuestros padres comieron, dijeron ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os dio a comer. O sea, se estaban jactando aquella gente que de sus padres en la antigüedad. Allá nuestros padres comieron el maná del cielo. Moisés le dio el pan del cielo. ¿Y tú qué señal nos vas a dar? ¿Qué obra nos vas a hacer para que te crees? Entonces, se estaban jactando de la antigüedad, allá, en el pasado, que ni ellos habían nacido cuando eso, pero estaban creyendo, pasando, que allá eran sus padres habían comido. Pero el Señor en otro relato le dice, en Juan 8 dice que sí, es cierto, ellos comieron pan del cielo, pero están muertos. Están muertos. Ahora aquí el Señor, aquí la respuesta que les dice es esta. De cierto os digo, le vuelvo a repetir otra vez, esto es la verdad, esto es real, esto es cierto. ¿Ves? Entonces, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, ve, nuevamente, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí entonces repitiéndolo de una y otra forma para que creyesen, pero no creyeron. Allí vemos entonces que el hombre que está pensando lo natural, que no cree en lo sobrenatural, entonces ahí es donde choca con las obras de Dios. Dios está nuevamente aquí sobre la tierra, obrando en lo sobrenatural, en las cosas invisibles, tomando labios humanos, tomando cuerpos humanos, tomando los tabernáculos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, que iban a ser representantes aquí sobre la tierra para que los mostraran a Él y hicieran la obra, y el hombre choca por su incredulidad, porque no le creen. Por eso vemos, amado hermano, los muchos ministerios que hay en el mundo, tanta confusión, tantas iglesias que dicen yo tengo la verdad, pero usted ve los frutos, no están dando el fruto correcto de un verdadero hijo de Dios, porque están poniendo, así como dicen esta gente allí, nuestros padres hicieron aquello, nuestros padres y comieron maná, nuestros padres Moisés bebieron de agua de la roca y todas estas cosas. Pero ¿y dónde están? Dijo el Señor. Están muertos. Ahora, yo soy el verdadero pan, le dijo el Señor, que descendió del cielo. El que come mi pan y bebe mi carne tiene vida
eterna. Ahora, allí estaba el punto entonces, Dios queriendo decir, yo soy el que doy la vida eterna. Yo soy el que la tengo y yo al que quiero la doy. Así estaba el Dios Todopoderoso, el tabernáculo de Dios, dándole, mostrándole para que creyeran, pero muchos no creyeron en el Todopoderoso. Ahora vemos entonces qué señales nos da. ¿No? Le estaba dándole, todavía le mostró los panes, los peces que multiplicó, y maravillas, milagros y prodigios, y todavía decía, danos más señales, muéstranos pues las obras, y no podían entender todavía las cosas del Señor. Vemos entonces que en San Juan 8:12, el Señor Jesús les habla nuevamente a la multitud allí, pero no como el pan de vida, sino ahora como la luz del mundo. ¿Ves? Le habla de otra forma. Yo soy la luz del mundo, pero allí la gente volvían a chocar. Vemos allí en San Juan capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículo, ¿vale?, del 41. O vamos a leerlo del 36. El Señor hablando que Él es la luz del mundo. Dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Ves? Mientras tanto que tenéis luz, o sea, yo soy la luz del mundo, pero mientras que tenéis luz, caminad en la luz para que seáis hijos de luz. Estando el consejo del Señor. Estas cosas habló Jesús y se escondió de ellos. O sea, le dijo eso y se desapareció de la vista de ellos. Pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. ¿Ves? Se los dijo, mientras tocan esté la luz, anden en luz para que sean hijos de luz. Y les dijo, se escondió de ellos, se le desapareció, porque le había hecho muchas señales y todavía no creía en él. Dice el versículo 38, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio o a nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con sus ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban por no ser echado de la sinagoga. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Fíjese la terrible situación aquí. La gente, y hablando de ministros en el día de hoy, estos príncipes creyeron en Dios, creyeron en Jesús, creyeron sus maravillas, creyeron los prodigios que él hacía, porque no había otro que podía hacer esta cosa si no fuera Dios con él. No había hombres sobre la tierra que ellos habían visto esas señales, sino Jesús, el Hijo de Dios. Pero vemos allí la situación. Creyendo todavía en él, no lo confesaban, lo callaban, no lo querían decir y expresar. ¿Por qué causa? Porque iban a ser echados de las iglesias, iban a ser echados de la sinagoga, porque confesaban a Jesús. Yo creo en Jesús. Bueno, te vas de aquí, tú no eres parte nuestra. Vas a creer esa falsa doctrina, te vas a desviar de la palabra, supuestamente de la ley. Entonces, allí estaba el punto. Esta gente, creyéndole todavía a Jesús, todavía no lo confesaban porque tenían miedo de los fariseos, que lo fueran a excomulgar de las iglesias. Dice el versículo 43, ¿por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Fíjese usted hasta qué punto puede llegar el hombre para descreer a Dios. Hasta qué punto puede llegar el hombre a tener
querer más la gloria del mundo, la gloria, creerle más a los hombres que creerle a Dios mismo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y es lo que está aconteciendo hoy mismo, amado hermano, en muchos lugares del mundo. Ministros que están llamados a hablar la verdad de Dios, a hablar lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiere que se haga en el día de hoy, el orden que quiere que Dios se manifieste en el mundo, y ellos están callando, sabiendo la verdad, porque la han conocido, Dios se la ha mostrado, se la ha revelado, pero ellos callan, porque tienen miedo que los expulsen de las iglesias. Y entonces, ¿qué? Se les acaba entonces el sueldito. No es que ellos dependen de la iglesia, entonces ellos dependen no de Dios, sino que dependen de lo que les dé la iglesia, porque tienen que acatarse al manual que ellos tienen, que le han entregado allí, la ley de los hombres y no la ley de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Miren lo que está cayendo y aconteciendo en el mundo en el día de hoy, el mundo espiritual, el cual vemos entonces que está aconteciendo lo mismo que aconteció ya cuando esta gente creían en Dios, los príncipes, pero no lo querían confesar a Jesús, porque era impulsado. Le pasó lo mismo que a los padres de aquel hombre ciego que sanó el Señor. El Señor le juntó barro y lo sanó. Lávate en el tanque de Siloé. Y se lavó y que salió viendo. Era ciego de nacimiento. Y ahora preguntaban, ¿quién te sanó? Bueno, uno llamado Jesús. Me echó lodo en los ojos y fui sano. Y le preguntaban a los fariseos, ¿y cómo fue esto? Bueno, él le relataba, le decía el cuento, que cómo lo había hecho. Y entonces, como no creían, llamaron entonces a los testigos y les decían que sí, este era el ciego que había nació ciego de nacimiento. Y Dios este hombre lo había sanado. Ahora, llamaron a los padres y los padres le dijeron, o los fariseos, ¿este es vuestro hijo? Sí, ese es mi hijo. ¿Que nació en el ciego de nacimiento? Sí, él nació ciego de nacimiento. ¿Y cómo fue sanado? No sé, pregúntele a él, dijeron los padres. ¿Edad tiene? Pregúntele. ¿Por qué? Porque tenían miedo de decir que fue Jesús que los había sanado. Porque iban a ser, ¿qué? Echado, expulsado de la sinagoga. Igualmente como le pasó a estos príncipes que negaban a Jesús, negaban el poder de Dios allí manifestado en Jesús. A eso está aconteciendo en el día de hoy de la misma manera, amados hermanos que me escuchan. Oh Señor, ayuda a estos ministros para que se paren en la verdad de Dios y hablen la verdad. El tiempo que estamos viviendo ya es muy tarde ya, y que puedan entonces levantarse con ese poder de Dios en ellos y puedan expresar la verdad que Dios tiene que darse a conocer. Ahora vemos aquí entonces que estos hombres dijeron, ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y no querían decir la verdad, porque Dios se les manifestó a ellos tenían que saberla, porque la conocen, muchos la conocen, y sabemos que conocen la verdad, pero no quieren expresarla porque pueden ser expulsados. Ahora, el libro de Romanos, capítulo 1, el versículo 18, él dice que manifiesto es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que retienen la verdad con injusticia, porque de lo que Dios se conoce, a ellos le ha sido manifestado, porque Dios se lo ha revelado. ¿Ve? Entonces, quedan que inexcusables delante de Dios. ¿Ve usted? Entonces, allí está el punto muy importante. Quedan inexcusables delante de Dios. Estos hombres estaban inexcusables delante de Dios, pues ya vieron la verdad. Dios se las mostró, las señales, las maravillas, los prodigios, pero aún negaban a Jesús porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora aquí el Señor, miren lo que el versículo 48, el Señor Jesús clama, duro, clama y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me envió, ve al que me envió. ¿Ve? ¿Qué significa eso? Que
ustedes están viendo a mí, pero no soy yo, sino el que me envió, el Espíritu Santo, mi Padre. Ahora, ustedes están viendo mi voz, pero no soy yo que estoy hablando. Está hablando Él, mi Padre Celestial, el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús era el tabernáculo de Dios. Vino como hijo, semejante a hombre, carne de pecado, pero era Dios hecho carne. Y para el que hablaba era el Padre, pues él dijo, no hago nada sin antes que el Padre me lo muestre. O sea que todo lo que Dios le decía, hazlo. Le da una visión y Jesús ejecutaba. Así está haciéndose Dios en este tiempo. Dios está hablando por sus instrumentos, está hablando por sus canales que se rinden a Él y entonces está expresándose su voluntad para que el hombre pueda llegar entonces al conocimiento del Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dijo el Señor, clamó aquí entonces, dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, no soy yo el que hablo. Ustedes están viendo a Jesús, están viendo el tabernáculo, pero está hablando es Él, están creyendo en Él, no en mí. Y el que me ve, no me está viendo a mí, sino lo está viendo a Él, al mismo Dios. Ahora, vemos allí que el hombre quiere ver a Dios y que Dios le hable directamente, pero cuando hay un corazón incrédulo, nunca va a poder ver a Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? El apóstol San Juan, él dice que quiere ver a su hermano, bueno, quiere ver a Dios, ve a su hermano, porque cuando usted ve a su hermano, Dios está allí escondido en ese vaso. Dios está oculto allí en ese velo de carne, a través de su hermano. Allí puede ver usted a Dios, pero usted no puede esperar expresar que Dios le llegue literalmente. Aquí estoy, yo soy Dios. No, el diablo se le puede camuflajear allí. El diablo se transfigura, dice, como ángel de luz y puede aparecerle y lo engaña fácilmente si usted no tiene discernimiento para ver y conocer las obras de Dios y cómo Dios se puede manifestar y así poderle creer a ese Dios todopoderoso. Pero cuando no conoce entonces las escrituras, porque no las ha escudriñado, no se le ha sido revelado a su corazón, entonces allí viene entonces el tropiezo para el hombre que es natural. Dice entonces, versículo 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y el que oye y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. El que me desecha y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ve, la palabra es la que le va a juzgar entonces en el día postrero. El Señor dijo claramente, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Yo no he venido a perderlo, sino a salvarlo. Por eso dice ese texto ya muy conocido. San Juan 3:16. El que es cierto, o sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? El que cree tiene vida eterna, no se va a perder porque creyó, pero el que no cree ya es condenado. Ahora, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. ¿Ves? Pero, ¿cuál es la condenación entonces? Que Dios envió la luz a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Allí estaba la condenación. Entonces, para los que no creen. Pero los que creen tienen entonces ¿qué? Esa luz divina que es la salvación de nuestro Padre Celestial que le da entonces al hombre que cree a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero viene el regalo. El regalo de Dios es vida eterna. Ahora, ¿cómo obtiene usted la vida eterna? ¿Cómo la da? El Señor nos da la clave allí en Romanos, San Juan capítulo 5,
5, versículo 24. Él dice claramente allí, de cierto, otra vez lo repite. Esto es la verdad, esto es la pura verdad, esto es real, esto es cierto. Lo repite, dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Entonces, tiene que creer para obtener la vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, allí está el punto importante. Dios dándose a conocer para que usted le pueda creer, amigo que me escuches en esta hora, que puedas entender la razón en la cual Dios trae el Evangelio, trae su palabra, se está saliendo y predicando por todo el mundo para que usted corra al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere la salvación del hombre. El hombre está sumergido en el pecado, pero Dios tiene la solución, Dios tiene la cura, Dios tiene el remedio, el cual es la sangre de Jesucristo que te limpia de todo pecado. Solamente espera que usted le crea al Señor. El Señor por su pueblo allá en la oración, cuando estaba allí para ya ser entregado a sacrificio, Él oró por cada uno de nosotros. Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo como Él te ha glorificado a ti. ¿Ves? Entonces allí estaba haciendo una oración por cada uno de nosotros que estamos aquí sobre la tierra y por usted, amigo que me escucha, que quiere tomar decisión por el Señor en esta hora, quiere creerle a Dios y decirle, Señor, aquí estoy en tus manos, perdóname mis errores, mis pecados, para que pueda entonces yo recibir tus beneficios. Esa es su decisión a tomar por Dios, no conmigo, no con ninguna persona, sino con Dios. Acuérdese que Dios son los labios que habla a través de nosotros, pero no somos nosotros que estamos dando promesas porque somos hombres, pero Dios habla a través de los labios humanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, el Señor en su oración, allí entonces expresó en el Mateo 17, Juan 17, versículo 19, Él dijo allí claramente que yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados por la verdad. ¿Ves? Entonces, santificándose Él mismo para que nosotros seamos santificados en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Y Él dijo, yo no os ruego no solamente por esto, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. ¿Ves? Entonces, Dios está usando entonces ¿qué? Los labios humanos en este tiempo igualmente como los usó en el principio, porque siempre los ha usado y los usará hasta que sea el fin, llegue el fin de todo este mundo. Pero Dios sigue trabajando con su instrumento, llevando su palabra para que usted pueda entonces oír y ver y entender que Dios quiere salvar tu alma, quiere salvar tu vida. Ahora el propósito es que creas solamente. Es lo que llenas el requisito de Dios, creerle con todo tu corazón y tú recibirás entonces el beneficio. Así que, amado hermano, amigo, hemos llegado al final del programa y sea usted entonces recibiendo la palabra que queda atesorada en su corazón. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre para eterno en esta hora, Señor, cuando nuevamente, Señor, agradecidos por todo, Señor, lo que nos has dado, nos estás dando y nos darás, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que nos has concedido, Señor, está aquí llevando, Señor, tu palabra para eterno, para aquellas vidas, Señor, que han de recibirle su corazón, Señor. Sea usted, Señor, dándole a entender, Señor, revelándoselo, Señor, a ellos, Señor, allí en lo más profundo de su alma, para que puedan buscar de su rostro para eterno. Ya el tiempo es más tarde de lo que nosotros creemos para eterno. Oh, Señor Jesús, vemos, Señor, cómo están las naciones, vemos cómo está el mundo en conflicto, vemos cómo está la tierra temblando, Señor, por diferentes lugares para eterno, señalando para eterno que, oh, Señor, que alcemos nuestras miradas hacia arriba, Señor, hacia el cielo, Señor, para eterno, que nuestra redención está cerca. Es lo que nos estás mostrando para eterno. Oh, Padre mío, vemos, Señor Jesús, la condición del hombre en el día de hoy, cómo está para eterno. Oh, Señor, ayuda a aquellos, Señor Jesús, que están temerosos de ti, Señor Jesús, que ellos puedan tomar, Señor, decisión para eterno. Sean ellos, Señor, buscando tu rostro, Señor Jesús, antes que llegue, Señor, la hora para eterno cual tengan que partir de este mundo, Padre mío.
Oh Señor Jesús, dale Señor esa esperanza, Señor, de vida, Padre Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ayuda a aquellos que tengan necesidad, Padre Santo. Sabemos que hay tanta en el mundo, Padre Eterno, pero sea usted dándole, Señor, conforme a su voluntad agradable y perfecta, Señor. Suple, Señor Jesús, Señor, cada una de las cosas que necesiten, Señor Jesús, conforme a tu riqueza en gloria. Salva y sana a aquellos que están, Señor, también enfermos, Señor Jesús, en diferentes lugares, Padre Eterno. Oh, Padre Eterno, sea usted, Señor, con ellos, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pedimos. Oh, en el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial, sea hecha todas estas cosas. Amén y amén. Ven, le damos la bienvenida entonces y la despedida en esta hora. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.